Buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer encuentro interconfesional. El tema de este tercer encuentro es laicidad, cosmologías religiosas, como parte de la currícula religiosa en la educación pública. ¿Una nueva construcción social será posible? Mi nombre es Laura y en el día de hoy estaré oficiando de moderadora en este encuentro. Un honor poder recibir esta responsabilidad. Pido a todos que vayan tomando asiento, que apaguen o silencien los celulares para no interrumpir mientras los disertantes hablan. Les cuento cómo va a ser este encuentro, cómo va a ser la modalidad. Vamos a dividirlo en 3 tiempos. La primera será una mesa religiosa con exposición de quienes la integran. Se proyectarán videos y se leerán las cartas de aquellos que no pudieron por diferentes razones estar aquí hoy. Tendremos 10 minutos para descansar, invitarlos a que pasen a tomar un café y luego continuaremos con la mesa de autoridades y el cierre. Quiero invitar a participar de la mesa a Illa Ángela Félix de Yemayá, presidente de Asociación AIBOY, organizador y convocante de este encuentro. Primer referente religioso de matriz africanista en generar, convocar y desarrollar actividades de interés cultural en Plaza del Ejército Nacional, fundador de diversas asociaciones. Ha sabido organizar y participar en diferentes seminarios, conversatorios, panelista a nivel nacional e internacional. Más de 20 años de trabajo en el área social en diferentes convenios, con Casa del Bebé, Cito en Avenida Millán, Pabellón del Voluntariado del Hospital Pereira Rosell, referente y colaborador en 2 merenderos, Nuevo Amanecer en Barrio Piedras Blancas y otro en Camino Maldonado, kilómetro 16. Gestiona insumos médicos, los cuales se presentan a personas de bajos recursos, como ser andadores, sillas de ruedas, bastones, prótesis. Integra mesa de trabajo voluntario en realojamiento de Barrio Paso Carrasco, siendo nexo entre la comunidad religiosa y el gobierno departamental. Presentó y defendió el proyecto del cementerio para nuestra comunidad africanista frente a la Junta Departamental de Montevideo en la Intendencia de Canelones y de Salto. Gestiona proyecto cultural de la comunidad AIBOY, proyecto creación de un centro asistencial de salud comunitaria y atención integral de personas trans, junto con el doctor Fabián Coitiño. Ángela. Esposa, madre, guía. Gracias. En un acto netamente de expresión espiritual, de respeto a los mayores, concepto sobre el cual nuestra religión matriz africanista basa parte de sus fundamentos, señor Julio María Sanguinetti, y en extensión a todos los mayores, hago. Es para nosotros, más allá de un honor, es un placer generar estas instancias de diálogo. Más allá de coyunturas políticas y religiosas, es de rigor en cada evento de estas características recordar que Asociación AIBOY es una asociación civil sin fines de lucro, declarada en su formación en el año 2014, no política, apartidaria, respetuosa de la individualidad de sus socios. No recibe auspicios ni es auspiciante de nadie. Trabajamos desde hace años a favor de la visibilización de diferentes comunidades minoritarias, tendiendo puentes para su integración a la vida social y cultural del país, para preservar, lógicamente, su identidad y de esta manera aminorar la exclusión social. Celebrar hoy este nuevo encuentro es una muestra positiva que contrarresta políticas de invisibilización social usadas como herramientas de violencia silenciosa a la cual nos ha tocado enfrentar por no pensar igual o por no adherir a diferentes grupos de tendencias. En esta nueva construcción social, nuestro pueblo ha debatido sobre la salud reproductiva. Tenemos un marco legal para la regulación del uso y control del cannabis,
Celebramos el matrimonio igualitario con respeto y con empatía. Tímidamente hemos ido hablando sobre el derecho al bien morir. Sobran ejemplos de que vivimos en un país ciertamente joven, pero con una democracia y una sociedad madura. Atendiendo a las nuevas realidades, entendemos que, pasados algunos años de la pandemia y respondiendo a múltiples variables, fueron germinando en silencio diferentes problemáticas en nuestra sociedad, entre otras el suicidio, que se va perfilando a ser una de las mayores heridas sociales en Uruguay. Desde nuestra visión religiosa, podemos preguntarnos si la religión puede ser un factor protector ante el suicidio y ser un ayudante en la reconstrucción del tejido social. Un tejido social deshilachado por la pérdida paulatina de diferentes valores tan básicos como el respeto. Basados en el derecho a la educación de calidad, a la salud emocional y al derecho de buscar y recibir información general, entendemos que la introducción de las cosmologías y religiones del mundo en la currícula de la educación pública sería un pequeño gran engranaje en el proceso constructivo del ser social, impulsando el derecho de las capacidades en toma de decisiones y ejecución de acciones concretas con el fin de mejorar condiciones de vida. Incluir en la propuesta educativa instancias genéricas que transmitan historia de cada religión no habla de fe, habla de identidad cultural de los pueblos. De fe hablamos en el seno del hogar. Ya lo dijera Confucio, donde hay educación no hay distinción de clases. Y en honor y recordación a los 179 años del natalicio de José Pedro Varela, recordar en sus palabras que la educación destruye todos los males de la ignorancia. Entonces, y a partir de aquí, sean todos bienvenidos a la reflexión grupal. Compartiremos las expresiones sobre el tema convocante de referentes religiosos que no han podido estar en sala después de ustedes. Maestro Rey. Gracias. Sí tengo sonido. Muy agradecido. Bien. Quiero iniciar agradeciendo a la señora Ángela Félix Borges, presidente de la Asociación AIBOI, que me ha invitado por tercera vez a este evento tan importante para la sociedad uruguaya. Quiero saludar a nuestro presidente mandato cumplido, el doctor Julio María Sanguinetti, al profesor doctor Nicolás Gigú, profesor licenciado Nelson Villarreal, al senador Guillermo Domenech, a todos los líderes religiosos y representantes de organizaciones civiles, a todo el público aquí presente. Les agradezco que nos estén acompañando en este día. Hoy hace 107 años que el Uruguay culminó un proceso de secularización, es decir, de separación de la Iglesia y el Estado, que había iniciado ya en 1861 el doctor Bernardo Prudencio Berro, hasta culminar con la separación legal y real de la Iglesia del Estado, dispuesta en el artículo 5 de la Constitución de 1917. Desde ahí, uno de los rasgos distintivos de la democracia uruguaya y de sus instituciones republicanas es la laicidad del Estado. Y podríamos afirmar que esto ha permitido la convivencia en armonía, en paz y en la integración social. También esta laicidad, esta vida ha asegurado el ejercicio pleno de las libertades, en particular de la libertad de conciencia y de pensamiento y la conquista de espacios de igualdad y de la construcción de ciudadanía. Fundados en este principio, en el año 2018, aquí en el Parlamento, se aprobó la ley 19.626 que consagra cada 19 de marzo como el Día de la Laicidad en Uruguay, conmemorando la fecha de nacimiento de José Pedro Varela, el educador y gestor de los principios fundamentales de nuestra educación pública, laica, gratuita y obligatoria. 3 principios que hasta ahora marcan la educación, marca a los educadores y educandos de Uruguay. Me gustaría citar la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 18, donde dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión
o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Este artículo nos manifiesta que nuestra libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es un derecho inalienable. Por esta razón, en este día en el que conmemoramos el Día de la Laicidad, vemos como una gran oportunidad para poder destacar la importancia de las interrelaciones entre laicidad, derechos humanos, ciudadanía y política. Este encuentro hoy nos reúne ya hace visible nuestra capacidad ciudadana y democrática para generar nuevas preguntas e incentivar a la reflexión respetuosa y constructiva. Partamos de la premisa de que la laicidad es una postura fundamental para el Estado de Derecho, que es respetado por todos los uruguayos y que no implica asumir un dogma de laicismo secularizador, sino todo lo contrario, implica la libertad de poder expresarnos sin miedo a ser estigmatizados o perseguidos por nuestras creencias espirituales o religiosas. La laicidad tiene que ver con la convivencia. Existen valores comunes de los que se debe partir, como la democracia, derechos humanos, es decir, una ética de mínimos que asegura la convivencia. Pero también existe una ética de máximos, que incluye la religión, las creencias, las posturas metafísicas o antimetafísicas, las ideas del mundo, ideologías en las que somos todos diferentes. Y es efectivamente en estas mismas diferencias que nos construimos a nosotros mismos y como sociedad. Es a través del debate respetuoso y la reflexión frente a estas diferencias donde construimos y educamos para el ejercicio de la ciudadanía, el derecho y la democracia, repito. La laicidad es un acuerdo tácito para la convivencia que aceptamos en la sociedad pluralista para que nadie pueda imponer a otros convicciones religiosas o políticas. Tiene dos objetivos fundamentales: el defender la libertad de conciencia y el ejercer esa misma libertad de conciencia. Como sociedad y organizaciones, aún tenemos que trabajar en pro de la participación abierta y respetuosa de las manifestaciones religiosas en la sociedad uruguaya. Falta mucho por hacer todavía. Y para esto nosotros necesitamos como base promover un modelo de laicidad que no suponga la prescindencia de la diversidad religiosa, sino que lo integre y lo socialice además. Segundo punto, proponer la creación de un mecanismo oficial de interlocución en la estructura del Estado para dialogar sobre asuntos religiosos que además pueda facilitar la información sistematizada para quienes quieran unirse para desarrollar acciones comunes. Tercer punto, incluir información respetuosa sobre las religiones dentro de la currícula educativa en diferentes niveles. Y como cuarto punto, solicitar al Estado y a los centros educativos formales la igualdad en el trato de las personas de distintas religiones, como por ejemplo el respeto a las festividades religiosas, ya que hay muchos jóvenes que por ejemplo son musulmanes y que a veces no pueden participar de los exámenes porque justamente le colocan en días festivos para su grupo religioso. Para concluir, podríamos decir que estos cambios conceptuales y pragmáticos sobre la laicidad están aún en curso. Aún hay muchos fenómenos nuevos en el campo de las relaciones prácticas entre religión y política que evidencian transformaciones positivas en las interrelaciones entre laicidad, ciudadanía y política. Debemos entender y remarcar que si bien nuestro Estado es un Estado laico, esto no puede implicar directa o indirectamente una actitud contraria y negativa del fenómeno religioso y de la expresión de fe, sino como una actitud de neutralidad, de imparcialidad. El Estado laico debe ser una garantía de respeto al semejante y de la ciudadanía en pluralidad. La laicidad, por lo tanto, no es una actitud pasiva de indiferencia, sino que es asumir el compromiso de igualdad en la diversidad. Es decir, que podemos entenderla como un marco de relación en el que todos los ciudadanos podemos entendernos desde la diversidad, pero la igualdad de derechos. Muchas gracias.
Bien, el maestro Raúl Rey actualmente se dedica a la formación y actualización de saberes para adultos, preparándolos para la acreditación de formación primaria. También es docente de Filosofía y Ciencias de la Educación, integra la Mesa de Diálogo Interreligioso y Expresiones Espirituales de Uruguay, presidente de la Fundación para la Paz Universal y vicepresidente de la Federación de Familias para la Paz Mundial. Monseñor Sebastián Camacho, arzobispo de la Iglesia Católica Antigua, presidente del Movimiento Abracista Internacional, secretario general de Áncora Socialista, docente, escritor, coorganizador del primer encuentro interconfesional. Bueno, muchas gracias, mis queridos amigos y amigas. Primeramente quiero agradecer a Ángela y a todos los que están aquí presentes de distintas confesiones, que son amigos, como Pai Ángel, como May Rihanna, bueno, como Brahma Kumaris y muchos otros amigos que vienen de la militancia social. Como docente, como religioso, como parte de un colectivo que no somos mayoría, aunque somos dentro de la rama católica, somos un pequeño grupo dentro del catolicismo mundial, de esa rama de interpretación de Cristo de una forma especial y teológicamente particular. Doy gracias a Dios por la laicidad de este país. Doy gracias a Dios por la laicidad que tiene el Uruguay, porque al estar separado de un credo religioso, el Estado nos permite existir. Y esto lo digo por experiencia de otras comunidades nuestras, que en otros países donde son estados confesionales, el tener un nicho de manifestación, una instancia de expresión religiosa, son realmente muy, muy perseguidas, muy, podemos decir, ninguneado en la palabra, y en Uruguay tenemos esa igualdad de oportunidades. Tenemos que llegar a la igualdad de condiciones. Esa igualdad de condiciones lo vemos en muchos colectivos que todavía siguen con la estigmatización de por qué han venido por la raza negra, afrodescendientes, porque hay cargas culturales que los estigmatizan, o hay narraciones que cargan como grandes cruces que el prejuicio les ha impuesto y que muchas veces nosotros tácitamente y en un silencio omiso estamos aceptándola. La laicidad es la unidad en la diversidad, es podernos expresar libremente y poder desarrollar esa esencia divina que radica en cada uno de nosotros y que tiene que llegar a la máxima expresión en esta vida terrenal. La laicidad nos tiene que dar el marco para poder conocer al otro y para poder encontrar ese camino de trascendencia en lo espiritual. Esa espiritualidad que no tiene que ser el opio de los pueblos, porque tiene que generar esa conciencia crítica que permita al hombre y a la mujer poder desarrollarse como persona en una integración democrática, en ese abrazo diverso, en ese abrazo completo, en esa conformación de una nación, de una única familia que camina rumbo al desarrollo de cada uno de sus miembros, al desarrollo de cada uno de los ciudadanos, sin importar el partido político. Hoy tenemos acá un gran referente como es el doctor Julio María Sanguinetti, que fue un luchador en la transición a la democracia y bueno, fue el primer gobierno democrático luego de años de dictadura cívico-militar, y lo tenemos aquí presente compartiendo con nosotros estos puntos de vista que son la riqueza que podemos hablar en esta casa que es el Palacio Legislativo, el Palacio de las Leyes, nuestro palacio, el palacio en donde salen las leyes que deben armonizar la convivencia ciudadana, y que en ese marco y con este José Pedro Varela, que aún sigue en algunas escuelas colgado sobre el pizarrón, y particularmente yo como maestro lo puedo observar. Y hoy hablábamos de ese José Pedro Varela, que fue un revolucionario y que fue aquel que rompió la brecha, abrió el camino, habló de igualdades, dio esa obligatoriedad a la educación
que exigía esa gratuidad y que promovía esa liberación del adoctrinamiento que se vivía en aquel entonces cuando la educación estaba en manos de organizaciones religiosas y solo era accesible para las personas que pudieran pagarla. Y así se fueron dando los caminos de igualdades y de derechos, y así se fue construyendo un país del cual estamos orgullosos y del cual tenemos que ser protectores, desarrolladores y sobre todo constructores de un presente y un mañana en donde la laicidad sea ese instrumento, ese marco, ese lugar de encuentro en donde podamos hablar libremente en los distintos ámbitos del Estado uruguayo de que la fe existe en el pueblo, que la fe existe en ese crisol maravilloso de manifestaciones, de esa fuerza creadora del universo que a lo largo de la historia y a lo largo de los territorios se ha manifestado distintas culturas, manifestando ese ideal de construcción de ese reino de los cielos, de ese lugar de bienestar, de ese reino de paz y de justicia, en donde el amor es la fuerza que impulsa en la unidad de un pueblo que es la humanidad, que es el pueblo de todos los pueblos y que nosotros tenemos que defender en este pequeño gran país que está al sur del mundo, pero que en este sur del mundo ha construido un marco de igualdad, de justicia, que debemos seguir perfeccionando y debemos seguir trabajando también los religiosos, porque cuando hablamos de currícula y hablamos de una pregunta que surge en un aula, tenemos que tener una respuesta que sea acorde, real, fehaciente, eficaz para aquel niño, para aquel joven, para aquel adulto, que en el marco de la educación manifieste la inquietud de qué es la fe del pueblo uruguayo, de qué es la fe, por qué existen manifestaciones religiosas en distintos puntos y en distintos tiempos del año. Pero para eso hay que juntarse, para eso también el Estado tiene que generar un espacio en donde la construcción colectiva sea aquella que dé el insumo para que un docente no tenga miedo de hablar, no tenga miedo de equivocarse y pueda presentarle al alumnado un material en donde esté plasmado aquellas ideas fuerza, aquellas ideas base que manifiesten la religión y las expresiones espirituales que conviven hoy en Uruguay y en el mundo. Por eso tenemos un gran trabajo en democracia, una democracia que nos hace vivos y una democracia que nos hace poder estar hoy aquí celebrando esa laicidad, celebrando el poder estar de diversos puntos y de diversas doctrinas y de diversos credos y de diversos orígenes, celebrando que podemos construir un mundo mejor y un país en donde todos y cada uno tengan un lugar, estén llamados a construir un proyecto de patria, un proyecto de nación, que nadie quede afuera, que todos sean llamados y que aquel que crea también sea valorado y no esté relegado por su fe en un Estado que diga no hablemos de esto, dejemos esto afuera, dejemos aquello a lo personal, que está bien, pero tratemos, incluyamos y sobre todo seamos respeto, construcción y sobre todo abrazo en este Uruguay que tanto queremos y que hoy con José Pedro Varela celebramos en todo el país, siendo un país que tiene, podemos decir, un 100% de escolarización, de obligatoriedad, de gratuidad y una escuela que aún un día sigue flameando las moñas azules sobre las túnicas blancas. Gracias, queridos amigos y amigas, y saludo este evento y a todos los que lo organizaron. La palabra ahora para el presidente Gabriel Álvarez. Gabriel Álvarez Murdoco, esposo, padre de 6 hijos, trabaja en el sector de la educación como sociólogo. Es doctorado en enseñanza, trabaja e investiga por el cumplimiento de los derechos educativos y es líder eclesiástico local
en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchísimas gracias. Bien, comparto con los compañeros de mesa, la compañera de mesa, este sentimiento de gratitud y de reconocimiento por esta iniciativa. Nos sentimos honrados de estar aquí con ustedes y también nos sentimos honrados del auditorio que se encuentra en la sala en esta ocasión. Respecto del tema que nos convoca, como congregaciones, familias y personas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nos sentimos profundamente agradecidos por la bendición de vivir en un país en el que podemos adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. La libertad para adorar es uno de los valores arraigados en nuestro credo, y entendemos que esta libertad es un derecho inalienable de todas las personas, para que adoren como, dónde o lo que deseen. En las sociedades actuales, diversas, plurales, multiculturales, multiétnicos, raciales y además interconectadas, la protección del ejercicio de derecho de adorar o afiliarse a un credo, de manifestar su identidad o de expresarla y vivirla según una conciencia formada sin compulsiones, adquiere un nuevo valor o relevancia, y creemos firmemente en la posibilidad real de un Estado que garantice este derecho. Esto es lo que consideramos un Estado laico. La laicidad estatal, entonces, es la capacidad y responsabilidad de asegurar la autodeterminación de la conciencia por parte de los individuos, las familias, las comunidades a las que estos decidan pertenecer, sin la más mínima compulsión. Y que a su vez, el Estado puede asegurar también que las personas, al determinar su conciencia mediante su propio juicio y expresión, lo hagan sin ejercer compulsión sobre otros. Para que las personas puedan ejercer este derecho, en primer lugar, deben poder acceder a información fidedigna y conocimiento desprejuiciado sobre la diversidad de concepciones y cosmologías religiosas, así como sobre la diversidad de implicancias morales de cada una de ellas. Esta primera condición aplica a todos los credos, etos, doctrinas, filosofías o estilos de vida, o en términos generales, sistemas de principios, tanto que se hayan concebido como los que se concebirán. En segundo lugar, las personas y las comunidades deben poder ejercer el derecho de expresar y comunicar los principios que atesoran a todos aquellos que deseen conocerlos, sin el más mínimo temor de ser estigmatizados, censurados o limitados. Sin embargo, a esta condición se le debe adicionar una tercera e inseparable: que ningún sistema de principios debe amenazar la existencia de otros para poder ser expresado. Ni siquiera debe amenazar la posibilidad de expresión de otro. La cuarta condición es que, independientemente de la proporción de la población que se identifique con un conjunto de principios o de la proporción de representantes de éste en el sistema político, no exista preeminencia en los espacios de la vida pública de ninguno de ellos. Entendiendo el Estado como el componente político de la nación, éste debe asegurarse de que las cuatro condiciones se cumplan necesariamente para que el Estado sea considerado como laico. Todas las personas y comunidades debemos asumir la responsabilidad, como componente social de la nación, de cumplir estas condiciones y de invitar a otros a apoyar para que la cumplan. No obstante, a esta quinta condición, que debemos asegurar todas las personas, todavía podemos agregar una más para elevar nuestra existencia como sociedad. Podemos mostrar interés sincero por el reconocimiento del otro, reconociéndolo como un igual en relación con nuestro derecho a elegir, vivir y expresar los principios rectores de su conciencia. Aún más, podemos reconocer que su sistema de principios
podemos reconocer su sistema de principios como el fundamento de su identidad, y a esa identidad tan válida como la nuestra. En la medida que se cumplan estas 6 condiciones, la enseñanza de las concepciones y las cosmologías religiosas enriquecerán culturalmente a los estudiantes y además los habilitará a ejercer su albedrío. Creemos que el reconocimiento del otro, de su identidad y sus derechos es la condición del amor. Y no consideramos estas condiciones como una utopía, sino como una responsabilidad enseñada, ejemplificada y delegada por nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. En el cumplimiento de estas condiciones se basa la posibilidad del ejercicio del albedrío en el marco de entornos de aceptación, inclusión y reconocimiento. Y en el reconocimiento amoroso se basa una existencia pacífica y plena que nos habilita a la búsqueda sin restricciones de nuestra felicidad. Muchas gracias. Juan Carlos Blanco, director espiritual de Acauyo, con personería jurídica desde noviembre del 2011, sacerdote afroumbandista con 30 años de trayectoria, trabajo en área social, integrante fundacional del Grupo de Trabajo Afroumbandismo Verde, participó en múltiples seminarios, homenaje a caciques de Umbanda, coorganizador del primer evento multicultural, homenaje a Yemonjá Canelones. Muy buenas tardes, señora presidenta de AIBOI y a Ángela Félix. Es un honor para mí, como presidente de Asociación Acauso, responder a esta convocatoria tan significativa para todos. Entendemos que nuestra fe aún no se considera como una religión, dado que no tenemos las estructuras sociopolíticas de orden jurídico para ilustrar a quienes no lo saben. Nuestra fe es de transmisión oral, no teniendo libros sagrados ni cúpulas organizativas. Seguramente por ello no se nos tiene en cuenta a la hora de las convocatorias de importancia social. Voy a citar un ejemplo. En pandemia, el Estado citó a referentes religiosos para elaborar un protocolo sanitario y nuestra comunidad no fue representada, a pesar de que es una expresión espiritual con un porcentaje muy grande de población fiel. Esto nos obligó a tomar precauciones a nivel individual sin tener un protocolo especialmente desarrollado por profesionales, para una religión de contacto físico pleno como es la nuestra. Sin tener las garantías del Estado y sin control de éste, atravesamos la pandemia. Solo con el despertar de la conciencia colectiva que fuéramos estas asociaciones imponiendo a través de nuestro trabajo social. Por eso, entendemos la importancia de estos encuentros. En nuestra expresión cultural está enraizada la propia historia de la formación de nuestro país, así como de Brasil. Nuestra expresión cultural es resiliente y es en honor a la lucha de las culturas por no morir que entendemos la propuesta de integrar el estudio de cosmología religiosos en la educación. Entendemos que es necesario y son muy provechosos estos espacios de integración y desarrollo de ideas para lograr una enseñanza de calidad, haciendo valor a la pluralidad sin violar la laicidad, que no divide, simplemente ordena. Desde nuestra visión, entendemos como positiva la propuesta de incluir el repertorio de religiones existentes en el mundo a la enseñanza, lo que nos hará entender parte también de nuestra historia como país hoy desarrollado. El Estado, a través de los derechos y obligaciones, tiene que garantizar la inclusión de las cosmologías religiosas, conformando y convocando un espacio de diálogo entre todas las representaciones,
para los procesos de enseñanzas en los que solo se dé una visión desde la proyección cultural y no desde la fe, sin promoción en especial de ninguna. Estamos en conocimiento que la asociación que preside la señora Ángela Félix no descartó esfuerzos para hacer llegar a las autoridades de los institutos correspondientes la necesidad de cuantificar religiones en el último censo, pero no llegaron nunca respuestas concretas. Al menos nuestra religión es muy importante cuantificarnos para poder desarrollar nuestra vida en la ley de la fe escogida y en la trascendencia, poder llegar a desarrollar nuestra liturgia fúnebre. Esto es hablar de cultura religiosa, de respeto y no de fe. La integración de las cosmologías religiosas sería una herramienta no solo para ampliar saberes, sino para lograr a través del conocimiento despertar respeto y tolerancia hacia la diversidad de culturas. Para nuestra religión no ha sido fácil la inclusión social, dado el grado de desconocimiento de origen e importancia del aporte a nuestra construcción social. Esto es de destacar que a través de nuestra ancestralidad, hoy todos disfrutamos del candombe, el cual fuera incluido como parte del patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, siendo legado de nuestra identidad. Sí será de relevancia compartir estos saberes a través de las cosmologías religiosas. Desde nuestra asociación ACAUSO apoyamos íntegramente toda gestión que involucre a las representaciones religiosas culturales en su conjunto y estamos abiertos a toda instancia de diálogo y trabajo al que se nos convoque. Agradecemos la oportunidad de compartir esta mesa y saludamos. A continuación, vamos a compartir palabras de Sima Bayer, representante de la comunidad Bahá'í en Uruguay, abogada de nacionalidad iraní, radicada en Ciudad de la Costa, artista visual, escritora y editora. Es un gusto para mí participar en este diálogo en ocasión del Día de Laicidad. Es lo que siento como persona religiosa, también integrante de la fe Bahá'í, es que la religión tiene un rol muy importante para el progreso y desarrollo de la humanidad. De hecho, me gustaría leer una cita de Baha'u'lláh al respecto. Dice: el progreso del mundo, el desarrollo de las naciones, el bienestar de los pueblos y la paz de todos los que habitan en la tierra se hallan entre los principios y enseñanzas de Dios. La religión otorga al hombre el más preciado de los dones, ofrece la copa de la prosperidad, de la vida eterna y derrama beneficios imperecederos sobre la humanidad. Entonces ahora la pregunta es cómo hacer que la religión pueda desempeñar su rol debidamente por el bien de todos. Quizás tomando el concepto de laicidad con otro enfoque y dimensión puede dar lugar a que la religión también pueda cumplir con su rol para el bien y progreso de la sociedad. Entonces, mirar a la laicidad no como exclusividad, sino algo inclusivo, algo que da lugar y apertura para diálogo y para que la religión como otra ideología pueda ayudar a los seres humanos a desarrollar su espiritualidad y su faceta moral. Ahora, el tema de educación creo que es muy importante porque mientras nosotros en el ámbito escolar o en los liceos o en la universidad estudiamos sobre diferentes corrientes de pensamiento, diferentes formas de pensar, ideologías, no nos hablan de estas ideologías tradicionales y milenarias de la humanidad que han sido ideologías religiosas, que de alguna manera muchos logros que hoy hemos tenido, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, la ética, etcétera, son frutos de esa educación espiritual y religiosa que hemos tenido durante miles de años.
Entonces la pregunta es cómo hacer para que la religión entre no como una cosa de obligar al ser humano de tomar una decisión o una corriente, sino ayudar a ese niño, a ese jovencito que empieza a investigar y explorar el mundo, cómo ayuda a esa persona en su evolución y crecimiento y en su proceso de investigación y madurez. De este modo, quizás sin que la religión tenga una religión propia, que obviamente es aplaudible en muchos sentidos, porque no da privilegios especiales a ninguna religión, cómo incluir en la propuesta educativa instancias genéricas que transmiten un poco de historia de cada religión o expresión espiritual, un poco qué enseñanzas promueve, especialmente la que tiene que ver con valores humanos, con la espiritualidad, y luego los principios que tiene en forma breve para que el ser humano, joven, niño, desde pequeña edad, pueda estar, digamos, en contacto con estos conceptos que normalmente no se hablan, ¿no? Por ejemplo, hablamos del concepto de amor en el mundo, pero el concepto de amor, solamente ese concepto muy usado, es un concepto muy profundo. Realmente ejercemos amor debidamente en el mundo. Entonces, ¿cómo se puede dialogar solamente sobre esto, ¿no? O sobre la paz, concepto de paz, ¿qué quiere decir? Y todas esas otras cualidades espirituales como tolerancia, como paciencia, como perdón, todo eso son elementos de que el ser humano es bueno que aprenda a escuchar, de ir dialogando y aprendiendo al respecto, porque en algunos hogares sí los padres se encargan de transmitir ciertos valores, quizás haya muchos otros hogares de que esos niños, nadie les habla de esas cosas. Y después llega un momento que vemos una sociedad complicada, una sociedad que no sabemos qué hacer con su seguridad, donde puede haber suicidios de jóvenes, donde hay muchas adicciones que destruyen a las personas. Entonces, tenemos mucha problemática social y la raíz de todas ellas puede de alguna manera estar relacionada a esa educación espiritual que el individuo va recibiendo a lo largo de su vida. Y no solamente la parte científica, ¿no? Junto con artística, que es muy importante también. Pero esa parte espiritual es bueno de alguna manera incluirla en la educación pública. Ahora, ¿cómo hacerlo para que de alguna manera respetemos la laicidad, pero que a la vez no sea una cosa exclusiva, apartada, y dar derecho, ese derecho que tiene cada ser humano, no solo los adultos o jóvenes que ya por ahí hemos hecho una elección de nuestra vida, pero ese niño que crece tiene derechos. Tiene derecho de saber, tiene derecho de recibir una guía para poder luego investigar y tomar decisiones importantes en su vida. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos también con esa inclusión para que ese proceso se vuelva en forma más complementaria y no solo unilateral, ¿no? Eso creo que para que la religión pueda cumplir con su rol. Otra cita para terminar de Baha'u'lláh, si lo encuentro, sí, que dice que si la lámpara de la religión se apagara, el caos y la confusión sombrearían, y las luces de la equidad, de la justicia, de la tranquilidad y de la paz dejarían de brillar. Ahí creo que en esa cita hay muchos significados que tienen que ver con el rol de la religión, porque todo lo que hemos leído, equidad, justicia, tranquilidad y paz, son elementos que todos deseamos y anhelamos que figuren y que sean establecidas en nuestras sociedades.
Muchas gracias. A continuación vamos a reproducir las palabras de Sheikh Samir Salim, misionero responsable del Centro Egipcio de Cultura Islámica. Hola a todos, mi nombre es Samir Salim, soy egipcio, director del Centro Egipcio de Cultura Islámica. Acá estoy en el Centro Egipcio de Cultura Islámica, que es el primer centro islámico en Uruguay, que está funcionando desde el año 82. Estoy aquí en Uruguay hace 5 años. Voy a decir claramente que Uruguay es un país abierto, un país que nos recibe bien, que hay en Uruguay más o menos 2.000 personas musulmanas en Uruguay, que están viviendo en paz, libres, gozan de libertad de culto en Uruguay. Uruguay como un país laico que está respetando a todos. Gracias a Dios que estamos en un país así. Si tengo algunos comentarios, voy a resumir en 3 comentarios. Primero, hay 2 tipos de laicidad. Hay laicidad que acepta todo, que está apoyando todas las religiones. Hay laicidades que está contra todas las religiones. Uruguay medio, que no está rechazando todas las religiones, al contrario, está a favor a todos. Pero lo que falta es dando apoyo a todas las religiones. Por ejemplo, no puede ser que no puede creer también que en Uruguay no existe ni siquiera una mezquita para 2.000 personas musulmanas. Ni se encuentra una mezquita, mientras en el Vaticano mismo se encuentran mezquitas. En el Uruguay no hay mezquitas. Tampoco cementerios para los musulmanes. Si muera un musulmán ahora, ¿en dónde se entierra? No hay cementerios para los musulmanes. Algo así. Otra cosa, ¿por qué no se enseña para los niños en escuelas algo de los valores de las religiones comunes que existen en todas las religiones? Valores de respeto hacia los padres, hacia los mayores, algo comunes que con el tiempo se pierda. Si comparamos el caso en Uruguay hace 50 años con el caso hoy día, encontramos diferencia. Pierden muchos valores de la familia o algo así. Por eso, algo que no perjudica la laicidad del país, si nosotros damos cursos o especialistas o libros o estudiamos las escuelas, algo se habla sobre los valores morales y éticas comunes sin decir esto es el Islam, esto que no, comunes entre todas las religiones. Damos idea en general. Cuando damos idea sobre la historia egipcia, la historia de Grecia, la historia... ¿Por qué no damos historia de las religiones o algo así para conocer y tener idea sobre las religiones? El tercer comentario aquí en Uruguay es así, que el caso de la comida y bebida para los musulmanes, por ejemplo, no se encuentra como carne halal para los musulmanes. Y cuando un estado como el Uruguay, que está abierto para todo, cuando reciben aquí familias ciegas, familias de Guantánamo, familias inmigraciones del mundo árabe, saben bien que son musulmanes, que quieren vivir según su creencia y también morir según su creencia. Cuando van a comer, no se encuentra carne halal. Cuando quieren rezar, no se encuentra una mezquita para rezar. Cuando mueren, no se encuentra un cementerio para enterrarse. Entonces hay que pensar sobre esto y quedan más abiertos, quedan más tolerantes hacia todos. Y esto observamos, que la gente aquí es muy amable, en serio, muy amable, que nos reciben bien, que no hay ningún comentario, no hay ninguna molestia. Cuando mi esposa anda en la calle con su velo, con el hijab, y yo ando con la túnica, eso en serio no hay ningún problema. Cuando vamos al banco, un lugar público, como la Universidad Católica, por ejemplo, o una universidad, o escuelas, no hay. Mi hija, por ejemplo, cuando va a la escuela con el velo también, que no hay ninguna molestia. Es algo bueno, en serio. Pero si
tenemos el deseo más, si damos más importancia a las religiones y más importancia a los valores comunes, más importancia a los morales y éticas, entonces así la sociedad gana, no pierde. Y eso es lo que quiero decir, y muchas gracias a ustedes. Siempre deseo el mejor para todos los que están en el Uruguay. As-salamu alaykum. A continuación vamos a compartir las palabras del presidente y líder religioso de ASRAU Argentina, Oluo Leonardo Allegue. Muy buenas tardes, mi nombre es Oluo Leonardo Allegue, soy líder religioso y presidente de ASRAU, Agrupación Social, Cultural y Religiosa Africanista y Humanista de la República Argentina. En principio queremos agradecer a los hermanos de la Asociación Civil AIBOI y ACAUYO por la invitación que nos hicieran llegar a través del presidente de ARAOF, el Babalorixá Ángel Sequeira de Oyalá, y decirles que para nosotros es un honor acompañarlos en este encuentro tan importante para la sociedad afro-religiosa como así también para la sociedad en su conjunto. En tan importante evento decidimos estar presentes a pesar de la distancia con este pequeño video, destacando la importancia de la temática que se tratará el día de hoy, como lo es la laicidad. Esta separación entre Estado y las religiones garantiza que las instituciones educativas no favorezcan ni promuevan ninguna religión en particular. Esto permite que todos los individuos, independientemente de sus creencias religiosas o no, reciban una educación en un entorno neutral y libre de sesgos religiosos. Al reconocer y celebrar la diversidad de creencias y cosmovisiones, la educación laica contribuye a la prevención de prejuicios y discriminación religiosa, y también proporciona un ambiente educativo inclusivo y respetuoso. Se promueve el entendimiento mutuo, la empatía y el respeto hacia las diferencias, lo que fortalece el tejido social y promueve la sana convivencia pacífica. Desde nuestra comunidad religiosa afrohumanista hacemos llegar nuestras felicitaciones a nuestros hermanos del Uruguay por esta labor y por abordar un tema fundamental para el debido reconocimiento de nuestra religión, garantizando así un legado más digno para las futuras generaciones. Con fe en Dios, en nuestros orillas, ancestros y guías espirituales, sabemos que un mañana mejor es posible, donde juntos podamos vivir en armonía y en paz. Sin más, los saludo en un fraterno abrazo. Asheireu. Vamos a leer a continuación una carta de la May Susana Andrade, de nuestra consideración para May Ángela de Yemanjá y la organización del evento. Saludamos la actividad y hacemos votos para que sea cumplida la Ley de Educación Pública en su artículo 17, definición del principio de laicidad. Trabajamos el tema hace décadas, es claro el texto normativo. La ley número 18.437 al 09, artículo 17 de la laicidad. El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que sea posibilitante una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. Dentro del respeto a la autonomía de la educación, es positivo intentar incidir creando los espacios para llegar a consensos. Hay marco legal, se necesita voluntad política, reglamentación y presupuesto. Gracias, salud y ayé. Palabras de Susana Andrade. También recibimos una carta de la Yalocha Homo Yemanjá Ñáscara Iba Rodríguez Vallarres, analista y representante público. Única representante autorizada de la Asociación Yorubá Cultural de Cuba en Uruguay. Agradece a la hermana Isha Ángela
la convocatoria a esta instancia tan importante como es la inclusión en la educación pública de un tema que considero es un debe que tenemos como personas, ciudadanos y como habitantes de la República Oriental del Uruguay, pero más aún que al ser referentes de diferentes etnias religiosas podamos llegar a una propuesta en común más allá de las creencias de cada uno, de la orientación política, de la raza y de las tradiciones. En esta temática, la santería cubana, cuya base de entendimiento y objetivo fundamental es emanar la cultura hacia las diferentes tierras, países, regiones, pueblos, por algo que es elemental como la transmisión oral y escrita de las diversas prácticas, ceremonias y tratados que rigen a la regla de ocha tradicional y el ifá criollo tradicional, quiere destacar como base elemental que nuestra práctica religiosa no discrimina ningún tipo de creencia, persona u orientación religiosa. Desde este punto en particular es que considero, como representante de la misma en este país y como ciudadana uruguaya, que es de orden primario y esencial la inclusión en el marco de la educación, pública o privada, de un plan dentro de la formación docente que incluya el estudio de las diferentes etnias religiosas existentes en nuestro país, ya que el desconocimiento, la ignorancia y una mala transmisión oral solo nos llevará a seguir repitiendo patrones que no favorecen al buen entendimiento entre los seres humanos. La práctica de la santería cubana, regla de ocha en nuestro país, está en camino, que sabemos que no es fácil, pero que es el único viable, correcto y aplicable. Nuestra filial en Uruguay tiene como objetivo promover el buen entendimiento, contralor, regulación de sus afiliados y de las prácticas religiosas en cuanto a nuestro orden correspondiente. Saludos cordiales y Alocha Ñáscara Rodríguez Vallarres. Que hemos intentado llegar a todas las representaciones espirituales, de expresiones espirituales. Han llegado los que vemos aquí, pero especialmente deseamos destacar que la doctora Sima Baher, así como el Sheikh Samir, en este momento están haciendo lo que nosotros conocemos como la práctica del mes de Ramadán. Inclusive la comunidad Ahmadía estuvo convocada y tampoco pudo llegar por la misma razón. Nos gusta destacar esto porque los fuimos presentando públicamente, así como a Rabino Matt Godet, que no ha podido llegar. Es importante que siempre quede registro de la actividad también de las personas. Convocamos, no llegamos, pero sí que se han excusado de ello. Así que pedimos que se tenga la consideración del caso. Le cedo la palabra al profesor titular, doctor Nicolás Guigú, Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Información y Comunicación. Buenas noches. En primer lugar, quería agradecerle a la MAI Ángela Félix, a todas las organizaciones que auspician y organizan este evento. Bueno, a esta mesa prestigiosa de gente, en fin, con la que trabajo hace años, como el caso de Nelson Villarreal, al expresidente Julio María Sanguinetti, un honor tenerlo aquí, y a los colegas que integran esta mesa y al público en general. Bueno, para mí es una alegría estar acá en este Día de la Laicidad. Es un tema que vengo trabajando no hace años, hace décadas, y bueno, en mi último libro, que aprovecho, se los comento, se llama Mitología, Nación y Comunicación, trabaja la mitología de la laicidad como piedra angular de la nación uruguaya, un país particular, muy singular, uno de los 4 países más laicos del mundo, ¿sí? Una configuración cultural muy específica, muy singular en el contexto latinoamericano, con un número importante de agnósticos y ateos, y al mismo tiempo una tradición vinculada a la libertad religiosa,
a las libertades políticas, que también en ese sentido lo hace excepcional a nivel regional y también a nivel internacional. Entonces, algunas cuestiones que vengo discutiendo hace bastante tiempo y que tienen que ver con el hecho de cómo concebimos la laicidad a partir de los mitos de la propia nación. Creo que la laicidad, cómo fue construida en Uruguay en el proceso histórico, es una laicidad específica, ¿sí?, que también hay que entenderla en sus transformaciones que siguen hasta la actualidad, hay que entenderla como, vuelvo a señalar, parte de un proceso social, cultural e histórico, vinculada al proceso de secularización, que no es lo mismo que la laicidad, inevitablemente anticlerical en el momento que surgió, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Iglesia era parte del Estado, la Iglesia Católica configuraba el Estado nacional, era la que, digamos, regulaba los ciclos de vida, nacimientos, casamientos, defunciones, etcétera, etcétera, y los espacios públicos, el lugar de los difuntos. De hecho, ahí, por un enterramiento, empieza el tema de la secularización en Uruguay, y la laicidad con un conjunto de valores universalistas, humanistas, muy vinculada más a la cultura francesa que a la cultura anglosajona, y que han matrizado las características culturales del Uruguay más allá de asegurar las libertades religiosas, asegurar las libertades políticas y la separación entre el Estado y la dimensión religiosa, ¿sí? Esa laicidad que surge a finales del siglo XIX y se consolida a principios del siglo XX en Uruguay va a tener un conjunto de características bien interesantes, gracias, que tienen que ver con la preocupación de establecer una suerte de racionalidad social, ¿sí? Esto sobre todo el vallismo, bueno, fue un factor fundamental, la construcción de esta laicidad con una cantidad de valores humanistas, universalistas y demás, y una iglesia católica que no es la iglesia actual, claramente, la iglesia católica actual es una iglesia abierta, dialogante. Bueno, la iglesia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es una iglesia que ve a la modernidad como un horror, que persigue a otras corrientes religiosas en Europa, e inclusive algunos capítulos a nivel nacional de persecución religiosa, claramente. Una iglesia que ve en la democracia inclusive un problema, claramente. De hecho, si pensamos en Europa, la Iglesia Católica, o parte importante de la Iglesia Católica va a apoyar a Mussolini, a Franco y otras aventuras contrarias a la modernidad y la democracia, y es contra esa Iglesia Católica que de alguna manera los liberales del siglo XIX y el primer vallismo va a confrontar y la va a expulsar del Estado, de todos los ámbitos del Estado, ¿sí? Claramente. Y bueno, en este día, que es el nacimiento de José Pedro Varela, claramente José Pedro Varela y su hermano Jacobo Varela fueron uno de los constructores de la escuela laica, gratuita y obligatoria, ¿sí? Es decir, una escuela que al principio surge con la posibilidad por la primera ley de educación de 15 minutos de educación religiosa por semana, y termina en 1909 prohibiéndose totalmente, e inclusive no se podía mencionar a Dios. O sea, los maestros y maestras no podían siquiera mencionar a Dios. Es una laicidad militante, anticlerical, por lo que señalé, ¿sí? Y que también proponía o prometía cierto tipo de racionalidad social y ciertas formas de convivencia basada en la democracia liberal como forma inclusive de aglutinar, agrupar las diferentes heterogeneidades culturales presentes en el país, pero que también iban llegando a través de la migración y sobre todo la migración europea, ¿sí? Es decir, el modelo laico en ese momento fue un modelo integrador, ¿sí? Que le dio espacio a una cantidad de grupos religiosos étnicos que venían perseguidos por la Iglesia Católica, los valdenses, por ejemplo, de los cuales desciendo, los judíos, los rusos de San Javier, que venían siendo perseguidos por la Iglesia Ortodoxa rusa, por la Iglesia Católica, y acá encontraron un espacio de convivencia en esa democracia liberal amparada en esa laicidad. Ahora, eso que yo creo que fue un proyecto cultural interesante, y que lo es todavía en varios de sus elementos, yo creo que lo que sucedió
y es lo que trato de trabajar en este libro y en otras investigaciones, que de alguna manera esa laicidad hizo converger igualdad con homogeneidad, ¿sí? Es decir, el modelo uruguayo cultural es homogeneizante, o era homogeneizante hasta hace algunas décadas, y eso, que tuvo muchos aspectos positivos, también empezó a generar algunas dificultades cuando esa racionalidad social justamente promovida por el Estado empezó a fracasar, cuando empezaron a surgir una cantidad de demandas de grupos religiosos y cuando grupos extremadamente subordinados, sobre todo la comunidad afro-uruguaya y en parte los descendientes de indígenas o que se consideran indígenas, empiezan a levantar su voz, a volverla mucho más expresiva en diferentes términos, en diferentes situaciones. Y esto hace pensar e hizo pensar y nos hace pensar la laicidad en otras variables, ¿sí? Entonces, en este momento creo que la ley que mencionaba la May Susana en su comunicado es interesante, es decir, hay una ley que permitiría la enseñanza de diferentes cosmologías culturales, religiosas en la educación, pero claro, hay que instrumentarla, hay que reglamentarla. Entonces pasaríamos de una laicidad, digamos, que neutraliza cualquier expresión cultural y religiosa heterogénea a una laicidad que podría ser mucho más incluyente y permitir y difundir y conocer las diferentes cosmologías religiosas y espirituales, inclusive no institucionales, y termino con esto. Creo que así como tenemos una ciudadanía heterogénea, en este momento uno de los grandes desafíos es entender una tendencia mundial que se llama los creyentes y religión, es decir, personas que creen en una cantidad de elementos, pero no necesariamente se adscriben a una religión institucionalizada. Pero un conjunto de elementos que creo que serían interesantes para generar espacios en el sistema educativo, un sistema educativo que tiene que ser más tolerante también, claramente, con las dimensiones espirituales y religiosas, y filosóficas en general, y, pensar una laicidad para el siglo XXI heterogénea, basada en la heterogeneidad, basada no en un igualitarismo homogeneizante, sino permitir que las diferentes singularidades y las diferencias alimenten un ejemplo de democracia como es Uruguay a nivel internacional, ¿sí? Que a veces no nos damos cuenta porque vivimos acá. Me dicen que termine, así que termino. Bueno, agradecerles de nuevo. Gracias, presidente. Le cedemos la palabra al senador, doctor Guillermo Domenech. Bueno, en primer término, mi agradecimiento a los organizadores de este evento por permitirme participar y a la concurrencia que nos presta atención a lo que estamos diciendo. En la concordancia o en la discrepancia con lo que eventualmente podamos decir, ¿no? Yo hace un tiempo leía el diálogo de Tetes o diálogo de la ciencia, que es una obra de Sócrates escrita por Platón, porque Sócrates en realidad no escribió absolutamente nada. Y en una parte de esa obra, Sócrates dice: el que cree en Dios es sabio, el que no cree en Dios es ignorante. Y yo me preguntaba, qué afirmación tan tajante, ¿no? ¿Qué quiso decir Sócrates con eso? Porque no lo explicita, ¿no? Y obviamente, bueno, como toda persona llamada a interpretar un texto, elaboré hipótesis, y yo pienso que lo que quiso decir Sócrates es que el creyente pretende acceder a un plano superior o sobrenatural, mientras que el que no es creyente se amputa la posibilidad de acceder a ese plano, cree que o no existe o es imposible acceder al mismo, ¿no? Lo cierto es que los hombres y las mujeres, desde el ser humano, desde la más remota antigüedad, se ha hecho preguntas que para muchos no tienen una respuesta acabada. ¿Qué es la vida?
¿qué es la muerte? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, y las religiones, las distintas religiones en definitiva, pretenden darle una respuesta a estas preguntas que nos laceran hasta el día de hoy, ¿no? Son preguntas que se han hecho desde la religión y desde la filosofía, que para cada uno de nosotros tiene una respuesta, seguramente. Y yo querría decirles, porque no tengo inconveniente en confesarles que yo soy un cristiano católico, aunque no sea práctico. Me he formado en la Iglesia Católica y en los principios del cristianismo, y tengo mi visión de la historia de nuestra sociedad. Creo que pertenecemos a la sociedad occidental y cristiana, a la que le adjudico 3 bases muy importantes: la filosofía griega, que es quizás hasta la lógica con la que pensamos, la lógica aristotélica; el derecho romano. Soy un admirador del derecho romano. Yo recuerdo que al ingresar a la facultad teníamos derecho romano en primer año y leíamos los tomos de Ibelén, y uno decía, bueno, pero este es el derecho vigente en el Uruguay, y de Evangelio Bonilla, y Blas Rossi Macela. Y en lo religioso el otro pilar fue el cristianismo, que llevó a Occidente los principios del decálogo heredados del judaísmo, principios que nosotros en la sociedad hemos aceptado como de validez universal: no robarás, no matarás, amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué vigencia tiene esto que tantas veces olvidamos, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar por las pasiones y nos olvidamos que el prójimo, con sus diferencias políticas, ya que estoy en el terreno político, son para mí muy importantes, con sus diferencias filosóficas, con sus diferencias futbolísticas, como nos separan con el presidente Sanguinetti, y con sus diferencias religiosas, no quita que seamos hermanos, que nos sintamos hermanos, que nos sintamos prójimos. Y así se formó el Uruguay inicialmente, heredero de la tradición hispánica, que era una tradición católica. Fue la religión del prócer, formado en una escuela franciscana. Sus familiares eran terciarios de la Orden de San Francisco, y él mismo, según relatan los historiadores, al exiliarse en Paraguay, dedicó sus últimos años al impartir el catecismo, ¿no? Lo cual nos habla de la fe que prohijaba el padre de la patria, que no en balde tenía como secretarios a Monterroso, un fraile, a Barreiro, un fraile, y enviaba diputados a la Asamblea Constituyente de 1813 en Buenos Aires, entre ellos a 6 frailes, a 6 sacerdotes. Y por eso no es extraño que la Constitución de 1830 proclamara que la religión católica era la religión del Estado oriental, ¿no? La historia, afortunadamente, continuó, y ese país que nació tan débil, con tantos temores de que podía en algún momento nuestra patria ser invadida por Brasil nuevamente o por la Confederación Argentina, ese país fue teniendo una larga historia de desencuentros políticos que se zanjaban en los campos de batalla, pero también es una historia de una inmigración, quizás la primera inmigración significativa al Uruguay sea la inmigración valdense. El señor Guibú debe ser descendiente de esos valdenses, con toda seguridad. Son esos apellidos
fue una inmigración que vino con pasaporte italiano, pero con apellidos franceses, ¿no? Porque provenían del Valle del Lyon, en Francia, y habían emigrado al Piamonte italiano, y de ahí al Río de la Plata. Y obviamente que esa inmigración que trajo gente de otros orígenes nacionales, llegaron a la banda oriental. Ya habían llegado en época de la colonia muchísimos italianos, ¿no? Y llegaron franceses y alemanes y judíos, y también muchos ateos. Y en el Uruguay, ese de los enfrentamientos bélicos, en 1918 se llega a una solución en el campo de lo político que yo celebro por un acuerdo entre un sector del Partido Nacional, entre el Partido Nacional y un sector del Partido Colorado, que estampa el sufragio secreto y la representación proporcional. Pero también en el campo de lo religioso, luego de contiendas que no se pueden ignorar, pero en las que creo que todos aprendimos, se consagra en ese artículo 5º que hemos heredado en la Constitución una solución que es la de la libertad de cultos. Y yo creo que el Uruguay ha transitado el siglo XX y, por cierto, este siglo XXI con una solución constitucional que ha sido cómoda para todos, ¿no? Que le ha reconocido a todas las religiones una posibilidad de expresarse libremente. Y yo, la verdad que soy enamorado de otros artículos de la Constitución, que me parece que tienen también alguna relación con el tema religioso, que es, por ejemplo, el artículo 41, que establece que es un derecho deber de los padres la educación de los hijos. Es un deber de los padres, no es un deber del Estado, es un deber de los padres la educación de los hijos. Y el artículo 68, que garantiza la libertad de enseñanza. Yo creo que han sido principios que la sociedad en general y desde diversos ángulos políticos, filosóficos y hasta religiosos hemos aceptado como una solución de transacción que nos permite una convivencia pacífica, aún a pesar de nuestras diferencias, porque yo diría que la sociedad uruguaya del siglo XXI es una sociedad fruto de una transacción en muchos aspectos, en los aspectos políticos, en los aspectos culturales y en los aspectos religiosos. Y ustedes plantean un tema interesante, ¿no?, que es el de si el Estado debería financiar la educación religiosa. Yo le soy franco, entiendo que el Uruguay no está maduro para una solución de esa naturaleza, se los tengo que decir con toda franqueza, pero que es un tema que debemos debatir y que debemos afrontar. No creo que sea bueno también ignorar a las religiones. Me parece que es bueno que conozcamos por lo menos las religiones que tienen vigencia en el territorio de la República, ya que permanentemente nos interrelacionamos con gente de diversas religiones, de las religiones afro, de las religiones cristianas, de la religión judía y de tantas otras que seguramente hay. Bueno, me sorprendió que existe un culto islámico. Bueno, yo en definitiva lo que quiero decirles, porque el tiempo apremia, es que yo creo que es buena la solución constitucional del artículo 5º, y que tenemos que aprender a convivir, ¿no? Cada uno con su fe, cada uno con sus creencias. Tenemos que converger en este Uruguay en que es imperioso que tanto en lo político, en lo filosófico, como en lo religioso, que es un poco el motivo de esta reunión de hoy,
tengamos una convivencia respetuosa y pacífica. Muchas gracias. Continuando con la lista de oradores, le toca la palabra al profesor Nelson Villarreal, licenciado en Filosofía de UDILELAR, diploma en Ciencia Política, diploma en Efectividad en el Desarrollo, maestrando en Ciencias Políticas, licenciado, tiene un posgrado en Efectividad y docente de la Universidad de la República y Católica, fundador de la Red de Laicidad y Democracia y coordinador de la Alianza para el Desarme y la Justicia Social de América Latina y el Caribe, presidente de OBSUR. Bueno, buenas noches. Por un lado, obviamente, agradecer a Ángela Félix, porque realmente la invitación es de gran interés. Compartir un panel con el doctor Sanguinetti, un placer realmente. Con Domenech, que abrió una caja de Pandora para discutir varios temas. Y con el profesor Guigú, con el cual hemos compartido clases y análisis conjuntamente sobre el tema. A ver, yo quisiera encuadrar a partir un poco sobre todo de la docencia, dado que acá hay un alumno de Facultad de Derecho que está haciendo abogacía y notariado, que le dije que viniera a escuchar, y entonces cuando hablan del derecho romano, yo doy historia de las ideas, las bases justamente, si la cristiandad, que fue homogénea, no debe reconocer los límites de su manera de articular con el poder de la política, de las instituciones, y reconocer la diversidad de las religiones. A Uruguay bajaron de los barcos no de la misma manera los africanos esclavizados con sus religiones, o los que traían un santoral católico, o aquellos que corrían de la Guerra Civil Española. Por tanto, quizás estamos en un momento de la globalización que, mirado desde lo que Dussel, un filósofo argentino-mexicano, habla de la transmodernidad, es decir, poder pensar que el mundo en sus creencias, en sus ideologías, en sus cosmovisiones es diversa. Yo no entendí de que aquí se planteó, cuando Domenech dice financiar la educación religiosa, creo que no plantearon eso, sino que se habilite en la educación pública conocer las cosmovisiones religiosas, porque ese sería un tema también muy claro en el cual yo me opondría en ese sentido, pero yo entendí así. Ahora bien, esto de las cosmologías religiosas como parte de la currícula en educación pública, creo que muy bien la maestra Susana trae de que la ley lo habilita. Y yo diría aquello de Terencio, nada del humano es ajeno, y no puede ser a la educación ajeno ni la religión, pero tampoco la política, tampoco la sexualidad, tampoco el conflicto social. No puede ser ajeno a la discusión, a la educación, nada de lo que le es pertinente a lo humano. Pero, ¿desde dónde y cómo es la discusión? Y esto es la laicidad. Es una cuestión metodológica desde el dónde y cómo. ¿Sí? El dónde y cómo que escuchamos al comienzo está ligado básicamente a la fe. El desde dónde y cómo académico está en el análisis. El desde dónde y cómo en una laicidad que dé cuenta, como dice Reina Reyes, de la capacidad crítica, no debería ser problema para que la educación pudiera valorar, interactuar, ¿sí?, con el fenómeno religioso, donde los niños llegan a la escuela con sus tradiciones religiosas, ¿sí?, o a la secundaria o a la universidad. Obviamente, digo desde el dónde y cómo, porque el proceso educativo debe respetar también la evolución etaria y desde dónde el educador y cómo interactúa, ¿sí? Por tanto, la laicidad, primero yo diría, es un método. ¿Sí? Es un método para poder convivir, como bien se dijo anteriormente y se planteó aquí. Es un acuerdo para funcionar en la pluralidad y la diversidad, pero siempre y cuando esta pluralidad y diversidad construya lo que se dijo al comienzo, el valor de los derechos humanos. ¿Sí? Es decir, por tanto, la laicidad no podría ser neutral a la democracia, a lo republicano en este sentido de nuestro país,
ni tampoco a los derechos humanos. Por tanto, que se debata sobre cómo se garantiza los derechos humanos en la sociedad uruguaya, tanto en la expresión de la creencia como en la expresión de la pluralidad de ideologías, tanto cuanto como la historia reciente muestra que se le quitó la vida, se desapareció a personas por creer en una forma de entender la sociedad por el mero hecho de estar en conflicto con ello. Entonces, la laicidad está en disputa en varios aspectos y, por tanto, es disputa entre lo dogmático y lo crítico. Es decir, surge en conflicto con la religión, ¿sí? Surge en conflicto con la religión dominante, que acá se dijo es la Iglesia Católica romana, digamos, ¿no? Que hoy está presidida por un papa que quiere renunciar a la cristiandad, que no quiere decir que Occidente es judeocristiano. Se pone Francisco porque San Francisco de Asís hizo 3 cosas fundamentales. La primera, todos eran hermanos para él, también los musulmanes, y por tanto Europa no se tiene que cerrar a la migración. Segundo, de que la naturaleza debe ser respetada, debe ser parte de ella, y que la riqueza era de todos y tenía que ser compartida. Digo esto ¿por qué? Porque si uno puede analizar esto cuando hablamos de la laicidad y la relación entre religión, poder, política y cómo se construye en la educación, hay que ver este conflicto. Entonces, la laicidad es el pasaje de lo dogmático a lo crítico, es decir, es dejar lo dogmático en cualquier plano, en la política, en la sexualidad, en la religión, poder críticamente pensar. Pasar del adoctrinamiento al pensamiento autónomo. ¿Cómo se construye pensamiento autónomo donde yo valoro que tengo un vecino que es ubandista, y tengo un vecino que es ateo, y tengo un vecino que es valdense, y tengo un vecino que es comunista y un vecino de cabildo abierto? ¿Cómo logro? Bueno, esta sociedad uruguaya tiene mucho de esto y es muy importante. Ver a un expresidente sosteniendo el micrófono a un académico, ¿no? O sea, esto en cualquier país del mundo parece ilógico, ¿no? Es decir, tenemos una igualdad republicana, ¿sí? Ayer estuvieron los tres presidentes y pueden dialogar. Bueno, esto es una virtud. Lo que no debemos negar que si la democracia es conflicto, la laicidad debe asumir el conflicto del pensamiento crítico. Pasar de lo neutral abstracto a lo político ciudadano. La laicidad tiene que construir ciudadanía. Yo doy clases de ideas jurídico-políticas del orden moderno, ex historia de las ideas, en Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y doy religión y política en la Universidad Católica, ¿sí? Y lo que me doy cuenta es que las nuevas generaciones presuponen muchas veces que esta cuestión de cómo se vinculan críticamente las cosas quedan atrapadas en una única visión, ¿sí? Por tanto, pasar de lo abstracto, sí, a lo político ciudadano. La educación tiene que construir ser político, porque la laicidad es para que la polis pueda funcionar al favor de toda la ciudadanía en su diversidad. Entonces, ¿qué es lo que garantiza y qué no debe invisibilizar la laicidad? La laicidad debe garantizar la pluralidad, la capacidad crítica, la tolerancia, el comprender que somos más allá de la inmediatez y esa trascendencia. Puede tener divinidad o no. Yo en Beijing me fui en China a hablar con los budistas y Dios no existe, ¿no? Y por tanto, no es que tener trascendencia, ¿sí? O para alguien que tiene una ideología donde la transformación social le implica una concepción, no necesariamente, y esto es muy importante entenderlo. Entonces, la laicidad como mecanismos de acuerdo de convivencia debe favorecer el abordaje tolerante, respetuoso y fundamentado, ¿no? Esto que decía ahora el doctor Sanguinetti. Pueden dialogar 3 presidentes y haber escuchado eso es muy importante. A mí me sirven las clases para decir, miren, hay que ir un poquito más allá de los debates en este año electoral, ¿no? O sea, es posible y necesario, ¿sí? Entonces, como mecanismo de acuerdos de convivencia que debe favorecer el abordaje tolerante, respetuoso, fundamentado de forma crítica de todo lo que atañe a la vida humana y es parte del conocimiento, no solo empírico, sino cultural, simbólico de una sociedad. Y este es el gran pasaje que tiene que hacer también la cultura uruguaya, que
se consolidó en el racionalismo y el positivismo, se consolidó en una visión demasiado empirista que le impide a veces ver este tipo de cosas, ¿sí? Cuando uno ve, por ejemplo, el diálogo entre un filósofo como Habermas y Ratzinger, el ex Papa Benedicto XVI, esta relación entre fe y razón en la modernidad occidental tiene una característica. Pero cuando vemos el diálogo interreligioso en una cultura donde lo afro-ugandista tiene un peso determinante, la razón no es solamente lo abstracto, es la corporeidad. Cómo se dialoga también en esa corporeidad donde los estudiantes traen a la educación procesos que no son solo la racionalidad occidental. Finalmente, entonces, conocer las religiones en la educación, no solo en su descripción, sino en sus formas y ritos, debería ayudar a valorar dimensiones que nos constituyen como humanidad, tanto como lo es la política, lo es la estética o lo es la sexualidad. La laicidad debe ser en todos los planos, debe permitir debatir en todos los planos, ¿no? Esta idea que ha estado en la última etapa de discusión muchas veces, de entender que la laicidad es neutralidad, ¿sí?, es sobre todo equidistancia para que haya expresiones y diversidad tolerantes, no es estar por fuera de esa condición. Entonces el acercamiento debe ser entonces acorde a una autonomía progresiva de las edades, no es lo mismo como esto se discute en una escuela. Mi esposa es maestra y me dice, los niños no vienen con las tradiciones cristianas ahora, vienen con las tradiciones ugandistas, vienen con las tradiciones de otras cosas. Bueno, yo no sé nada de esto. Bueno, no es posible que un maestro no sepa, ¿sí?, las tradiciones y por qué un judío o un musulmán no come cerdo, ¿sí?, o por qué las fechas y todo eso, y cómo se termina de resolver esta cuestión. Bajo criterios entonces de conocimiento, no adoctrinamiento y capacidad de fundamentar esa diversidad que nos permite una convivencia que los uruguayos debemos valorar mucho y comparto, nos permite en la discrepancia. Creo que capaz con Domenech lo único en común es que somos de Nacional los dos, pero me parece que esto nos trae justamente a la capacidad de entender que esto es el humanismo de base donde la laicidad debe construirse y fundamentarse. Muchas gracias. Cerrando este tercer encuentro, Julio María Sanguinetti, ante todo, muchas abogado, gracias escritor y a la María político. Ángela Félix por esta oportunidad y este encuentro, a los compañeros de este panel, en el cual estamos celebrando la laicidad, porque básicamente se supone que este día es la celebración de la laicidad, que no es naturalmente un fenómeno o un principio congelado, porque la laicidad es un producto de la racionalidad. O sea, el pensamiento liberal racional es el que desarrolla la posibilidad de la diversidad de las creencias, superando los dogmatismos de las religiones dominantes, que a su vez se enfrentaron, aún dentro del cristianismo, de un modo tremendamente sangriento. Usted al pasar ha hablado de la unidad cristiana, ¿no? Los cristianos se mataron como nadie, ¿no? Hubo 3 siglos de batalla de católicos y protestantes tremenda. Es más, yo divago un poquito porque como es imposible abordar el tema en toda su plenitud, ¿no?, el tema del sentimiento religioso, el tema del concepto de libertad religiosa y el tema de laicidad, que son visiones o ámbitos distintos de la reflexión. Pero recuerdo que cuando el bicentenario de las invasiones inglesas, estudié el tema bastante porque me habían planteado algunas conferencias. Ahí descubrí que el tema no eran los españoles contra los ingleses, eran los católicos contra los protestantes. Y surge claramente de todas las expresiones en aquel momento. Si uno lee la primera publicación periódica que se hace en el Uruguay, La Estrella del Sur, de Southern Star, bilingüe, es todo un alegato de los protestantes diciéndole a los católicos de aquí
que no los sintieran enemigos, que miraran lo que habían hecho ellos en Trinidad, que ellos estaban acostumbrados al absolutismo y por eso no entendían bien lo que era eso, que después de todo creían en el mismo Dios, el mismo nuestro Señor Jesucristo, y que en consecuencia tendrían que entender eso. Pero el tema era fundamentalmente el religioso. Eran católicos contra protestantes. A tal punto que por eso muchos soldados ingleses, que eran irlandeses, se quedaron acá, porque encontraron un ambiente católico. Ahora bien, el sentimiento religioso recorre la historia de la humanidad, es tan eterno como la humanidad misma, porque el hombre siempre va a precisar explicar sus misterios y siempre va a tener que buscar de algún modo, aquellos principios que lo puedan, de algún modo, darles explicación y ese sustento. Agnóstico como soy, porque nunca tuve creencias, tuve sí formación religiosa, porque de niño yo iba a una escuela laica, porque mi padre era ateo, mi mamá era católica, entonces iba a Lelio Fernández a la escuela, después fui al Liceo Rodó y a la enseñanza pública. Eso por papá, mamá me mandó al seminario 2 años a hacer instrucción religiosa y hice la comunión y todo lo demás. Los curas tenían muchas expectativas conmigo, perdieron, pero bueno, la vida es así, no me lograron despertar la fe, al revés, yo creo que me la adormecieron o me la alejaron. Pero entonces, el sentimiento religioso está allí, va a estar allí. Es como el arte. Vamos a las cuevas de Altamira, ¿qué hay? Hay gente que se expresa, que escribe y que está tratando de ¿qué? De explicar sus misterios, de entender aquello del día, la noche. Naturalmente, la expansión científica, la expansión racionalista va acotando esos márgenes y haciendo ya de la religión no un fenómeno universal que lo explica todo, lo controla todo, lo mide todo y lo regula todo, sino un espacio básicamente del territorio espiritual. Eso ahora cómo se traduce en la vida de la sociedad. Y ahí vienen dos temas. Uno el de la libertad de creencias. Otro el de la convivencia de las religiones con el Estado, para ubicar de un modo un poco simple, digamos, estas visiones distintas. El tema de la libertad, yo diría que en el Uruguay no existió nunca como problema, porque ya las instrucciones del año 13 hablaban de que la libertad civil y religiosa será promovida en toda su extensión imaginable. Y aunque haya un debate sobre si la independencia religiosa quería decir independencia eclesiástica o no, el hecho es que claramente se hablaba de la libertad y de promover la libertad religiosa. Que eso recorre nuestra propia historia. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros propios próceres, que eran católicos, todos ellos, fueron todos tolerantes. Y porque a su vez los que eran masones también eran católicos, ¿no? Entonces, ahí fue una convivencia muy particular. Entonces, el Uruguay siempre tuvo una atmósfera de libertad, tuvo una atmósfera de tolerancia, tuvo una atmósfera general de apertura hacia las diversas opiniones. Luego, cuando se va articulando el Estado y ampliando, digamos, la sociedad y haciendo más compleja, ahí sí empieza el tema del Estado y la religión, con una religión dominante, que fue la católica. Y ahí viene un debate muy fuerte en el país, muy fuerte, donde hay un enfrentamiento muy vigoroso. Cuesta hoy a veces asumirlo de nuestro clima de tolerancia, ¿no? Cuando uno lee las cosas que Mariano Soler o que el propio poeta de la Patria decían de los valores de la república laica, de la educación laica, que lo de Varela, hoy no hay obispo que se atreva a sostenerlo,
lo he dicho en congregaciones católicas. Digo. No hay nadie que podía sostener las cosas que sostenía un Mariano Soler, cuyas palabras hoy nos podían horrorizar, siendo un hombre enormemente talentoso, pero expresaba una concepción dogmática. Y así como hay dogmas religiosos, también hay dogmas políticos. Y allí está parte de cuando las concepciones, incluso políticas, se transforman en religiosas. Y eso lo ha pagado muy caro el mundo. Lo ha pagado muy caro el mundo. En el terreno religioso y en el terreno político. Es decir, cuando la creencia, la fe, se transforma en dogma. Porque la fe puede ser religiosa o puede ser laica. Hay fe laica, hay fe en el progreso, hay fe ilimitada en el progreso, ¿no, verdad? Hay los pensadores franceses del siglo XVIII, ¿no? La fe ilimitada en el progreso iba a seguir hasta todos los lugares. Y hay también una fe religiosa que hace a otro ámbito espiritual, pero que también se proyecta hacia la vida de la sociedad. Y nuestra sociedad construyó la laicidad en grandes debates, muy profundos debates, muy importantes debates, que fueron luego generando, digamos, esos espacios. Y que, digamos, los hubo los diversos partidos políticos, ¿no? Porque, como bien se ha recordado acá, el primer paso de la secularización fue un presidente blanco, el doctor Ver, ¿no? Que es el que seculariza los cementerios, a raíz de un cura que no quería enterrar a un masón. Y a partir de allí que se van desarrollando las diversas instancias. Y bueno, fundamentalmente el grupo de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, Varela, Elvio Fernández, Carlos María Ramírez, que son los que promueven chiquilines de 20 años, todos ellos, ¿no? Porque uno hoy asombra, eran chiquilines, ¿no, verdad? Varela muere de 34, ¿no? O sea, después de todo lo que vivió, y de todo incluso lo que le costó, en términos personales, hacer esto bajo una dictadura militar, en los términos incluso de amistad, pero con la convicción, como dijo él, la dictadura va a pasar, las secuelas van a quedar. Y quedaron, las secuelas quedaron, y la laicidad quedó, y la laicidad se desarrolló, y no ha sido exenta de debates. Mi partido creo que es un ejemplo muy, muy claro de todo ese debate, de cómo se empieza desde un liberalismo muy abierto, pero vinculado al católico. Rivera era católico, Flores era católico, Julio Herrera ya no, Valle era, digamos, un deísta filosófico, anticlerical, pero no tampoco con un sentimiento antirreligioso. Y eso me parece esencial. Nuestra laicidad no es antirreligiosidad. La podemos entender en aspectos distintos. Volterianamente es tolerancia. Bueno, es discutible el concepto. Si tolerancia entendemos, acepto al otro porque me resigno a aceptarlo porque estoy obligado, ya no estamos en el terreno de lo que estamos queriendo entender como laicidad en nuestra visión actual, que es el respeto efectivo a la creencia del otro, a la igualdad de mi derecho al del otro, y no al de mi resignación, porque una ley me lo impone a la existencia del otro, sino lo contrario. Entonces, esto me parece esencial. Y por eso hemos tenido, incluso hasta no hace mucho tiempo, debates, ¿no? Yo mismo adentro de mi partido tuve el famoso debate de la cruz del Papa, ¿no? Bueno, que está ahí. Y tuve otro debate también, cuando en el año 85 llegó el gobierno y había un decreto de in extremis de la dictadura autorizando la Universidad Católica. Bueno, digo, ¿qué hacemos con esto? Mi vieja artillería ballista decía, no, esto no puede ser de ninguna manera.
Y no que estuvieran en contra de la existencia, porque ni Hierro, ni Cicluti, no, decían lo que tiene que ser es por ley. Y yo pensé, si vamos a una ley, vamos a debatir, nos vamos a matar todos contra todos y no vamos a llegar a nada. Y le dije, lo confieso públicamente, a Monseñor del Castillo, el doctor Chiarino, señores, yo quiero que el 1 de marzo, cuando llegue a la presidencia, la universidad esté funcionando. Porque a mí me pueden pedir que no autoricen una universidad, pero nadie me puede pedir que cierre una universidad. Así que, como me parece bueno que esto ocurra, porque va a ser bueno para mi universidad, era lo que yo creía. Mi universidad es la de la República y sigue siéndolo. Digo, va a ser bueno para mi universidad, y creo que lo fue. Y después se desarrolló el concepto más adelante, y hoy vivimos en un clima de convivencia que le ha hecho bien a todo, y a la comunidad científica del país y al pensamiento del país. Se fue haciendo orillando, porque ese es un tema que se lo subrayo a ustedes para que entiendan que postulaciones como la que ustedes hacen no se resuelven por un decretazo. Son el resultado de una elaboración, no sencilla, porque todo eso se fue haciendo cizagueando, y buscando los mecanismos para que fueran tolerados por todos. ¿Por qué? En la clase de historia o en la clase de filosofía el tema religioso debe estar. Sí, hubo momentos en que se entendía que era una especie de tabú que no se podía tocar. Bueno, pero el tema de Dios es la esencia de la metafísica. ¿Cómo se puede ser metafísica sin hablar de la idea de Dios? ¿Creamos o no creamos? Recorre el mundo la historia de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede enseñar la historia sin la historia de las religiones? Cuando las religiones han sido una base esencial de las concordancias y de las discrepancias, y de los tremendos enfrentamientos que ha sufrido la sociedad a lo largo de la historia. Por eso que la laicidad es una expresión de libertad contra el dogmatismo. Ese es el punto esencial. Es decir, todos cabemos adentro. Y todos, en consecuencia, tenemos el derecho a la misma convivencia y a pensar y a sentir con nuestra propia cabeza y nuestro propio sentimiento. Las creencias no son materia de debate, porque no son materia de razón, son materia de fe. Y la materia de fe es una. La razón lo que debe darle el lugar para que esa fe exista y se pueda expresar. Y quienes no la tenemos, convivamos con los que la tienen. Y los que la tienen en expresiones distintas puedan así hacerlo. Entonces, creo sí que en nuestra educación debemos seguir avanzando. ¿Cómo avanzamos? Como decimos, con el debate de la cruz, ¿no? Bueno, la cruz. Señores, ¿es un hecho histórico que un papa venga al Uruguay? Sí, sin duda, ¿no? ¿Cómo no va a hacerlo? ¿No? El primer papa que llega, es fantástico, es un hecho histórico. ¿La cruz es algo reñido con nuestra civilización? No, no lo es. ¿Vamos a dedicar una plaza, le vamos a regalar una plaza a la Iglesia Católica para que instale un lugar de culto? No. Pero sí, bien puede quedar ese testimonio histórico como tal cual quedó, aunque exprese una modalidad religiosa o una creencia cristiana que responde además a muchas religiones, porque acá mismo he oído cristianos no necesariamente católicos, apostólicos, romanos. Entonces, dicho todo esto, creo que la laicidad es algo constitutivo de nuestra república, nos distingue, sí, y por suerte nos distingue, porque donde la Iglesia, sobre todo la católica, que es la que ha dominado, ha estado enredada en los asuntos del Estado, no le ha ido bien. Porque ya en la Biblia hemos leído, hace mucho antes, que a César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Y de eso se trata en definitiva. Así que gracias a todos. Es muy lindo estar de este lado, de este humilde espacio, y ver esta interacción de monstruos,
lo digo con mucho respeto, y el apoyo mutuo que se da uno al otro, y eso es tolerancia, y eso es justamente a lo que venimos acá, a compartir, a entendernos, a conocernos. Y bueno, muchas gracias a todos, infinitamente gracias. Y creo hablar en nombre de las otras asociaciones que hay en sala, de tomar la posta y continuar trabajando y generar espacios donde el profesor Nicolás Guigú, el profesor Nelson Villarreal, nos deleiten con sus saberes y nos guíen por caminos en los cuales podamos seguir construyendo este tejido social de la nueva construcción en la que estamos viviendo. A todos, infinitas gracias y buenas noches. Buenas noches para todos.